pasado yo te mencionaba que la trampa de la ofensa opera de la siguiente manera. Nos imposibilita de avanzar, nos ata al pasado y nos hace menospreciar el presente glorioso que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y en este verso, nuestro Señor Jesús, todo lo que es Mateo 24, Él está explicando lo que vendría en los últimos tiempos. Señales de los últimos tiempos antes de su venida. Y Él está explicando que una de las cosas que veríamos era que el amor de muchos se comenzaría a enfriar. Dice que muchos tropezarán en ese momento. En estos tiempos habrá tropiezo tras tropiezo. Y por esto se entregarán unos a otros y habrá odio. Esta es una de las señales de los últimos tiempos. Y si observamos una de las señales, amados, que anteriormente se menciona es hablando de la naturaleza, de la sociedad, la maldad. Todas estas señales que vemos su cumplimiento, bueno, esta no es la excepción. Tú y yo estamos convencidos como iglesia que estamos viviendo los últimos tiempos. El Señor Jesucristo está por regresar a su iglesia, por su iglesia. Y tú y yo al leer Mateo 24 como que nos da la impresión de que la sociedad entonces es la que va a estar enfriándose de amor. Claro que sí, hay falta de amor allá afuera, el mundo está carente de amor. Importa más cuánto tienes, qué eres en la vida. El amor al prójimo se ha perdido. Está bien, yo creo que tiene que ver con la sociedad. Pero amados, Jesús no está hablando de la sociedad. Jesús está hablando de los suyos, de su pueblo. Ahora, observamos esta señal de su inminente regreso y dice: muchos se ofenderán. Y esta palabra en griego de tropiezo, aprendimos el domingo pasado que significa ofensas. Ofensas. Y dice que no serán pocos, serán muchos los ofendidos. Entonces, para preguntarnos, ¿quiénes son los ofendidos? ¿Quiénes son los que tropezarán? ¿Son cristianos o simple y sencillamente el mundo? La respuesta está en los siguientes versos. Dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y esta palabra griega, amados, amor, se traduce como ágape. La Biblia traduce amor de muchas maneras. Una de ellas es filos y otro ágape. Filos significa un amor que tienen los amigos. Es un amor afectuoso y condicional. El amor fila dice: tú me haces un favor y yo te lo devuelvo. O si me tratas bien, yo también te trataré a ti bien. Ese es el amor filos. Todo el mundo tiene el filos. Pero por otro lado, Jesús se refiere al amor ágape. Es aquel amor que Dios derramó en los corazones de sus discípulos, de sus creyentes, de todos aquellos que hemos creído en su nombre. Un amor que no se da es un amor que se da aunque no sea correspondido. Es el mismo amor que Jesús da gratuitamente hacia nosotros y es incondicional. No está basado en nuestras acciones, ni siquiera en si algo se recibe a cambio. Él nos dio su amor. Este es el amor ágape. Y yo quiero decirte algo, iglesia: sin Dios tú y yo no podemos desarrollar este amor. Un amor ágape, incondicional. Un amor entre nosotros, entre los matrimonios, con nuestros hijos, de no importa lo que esté pasando, yo te sigo amando incondicionalmente. Sin Dios no podemos dar amor ágape, porque nuestra naturaleza humana se le da a dar mucho el filos. Tú me das cariño, entonces yo te correspondo con cariño. Pero el ágape que viene de Dios
Solo es en Dios que tú y yo lo podemos desarrollar, un amor incondicional. Y a este tipo de amor Jesús se está refiriendo como señal de los últimos tiempos, que se iba a estar enfriando, que se iba a estar apagando. Así que los muchos a los que se refiere Jesús son creyentes cuyo ágape se está enfriando. Jesús está diciendo, como señal de los últimos tiempos, los matrimonios que me conocen van a comenzar a olvidar el amor incondicional. Y van a comenzar a tener esta lucha de acuerdo a tu comportamiento conmigo, yo te amo y te respeto. De acuerdo al favor que tú me haces, yo lo hago. Y Jesús está advirtiendo que el amor ágape no puede ser descuidado. El amor ágape no puede ser descuidado en estos tiempos tan difíciles, donde nuestros hijos tienen que ver en casa un amor incondicional. Un amor que obviamente corrige, exhorta, enseña, pero también da una segunda oportunidad, porque son hijos y porque tienen un propósito en Dios. Un amor que tiene que estar en la iglesia, de amarnos incondicionalmente, y que todo mundo aquí pueda encontrar una segunda oportunidad, una familia que le puede fortalecer, un ambiente de amor y de gracia, que todos, sin importar su pasado, todos se puedan sentir amados. Jesús está diciendo, en los últimos tiempos va a haber un enfriamiento del amor ágape. La traducción, cuando Jesús dice el amor de muchos se enfriará, la traducción en el original se refiere al ágape, no al filos. El filos todo el mundo lo tiene, pero el ágape solo se da en las personas que están buscando a Cristo. Y yo quiero decirte algo, iglesia. En lo personal, cuando yo me he cansado de amar incondicionalmente, ¿por qué? Por recibir algún desplante, alguna traición, alguna ofensa. Yo he ido en oración a Dios y le he abierto mi corazón y le he dicho, Señor, yo quiero perdonar, yo quiero sanar esta herida, me han ofendido. El Señor siempre me ha llevado a su palabra y me ha hecho ver que yo necesito tener fe en el amor de Dios. Yo tengo que tener fe en el amor de Dios. ¿Por qué? Porque su palabra dice en Gálatas 6:8, acompáñame, porque el que siembra para su carne, dice, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. En su palabra yo encuentro que yo necesito sembrar el amor de Dios, porque a su tiempo yo voy a cegar el amor de Dios. Y en su palabra yo encuentro perseverancia en el amor, en el perdón, en la gracia. Y tú y yo tenemos que desarrollar fe en esta ley espiritual, que aunque no levantemos cosecha en el campo espiritual en que sembramos, o no cosechamos tan pronto como desearíamos, si perseveramos y no desmayamos, cosecharemos muchas bendiciones. Tú y yo tenemos que comprender esto. Habrá temporadas donde Dios te guíe a sembrar, tal vez en un área donde en el futuro tú no vas a cosechar, pero no por eso significa que no vendrá la cosecha. Dios puede darte la cosecha en el área de tu vida donde, de acuerdo a tu soberana voluntad, de acuerdo a tu tiempo, de acuerdo al proceso que estés viviendo, vas a cosechar. Y no porque no sea a tu tiempo, no quiere decir que esta ley de la siembra y la cosecha no funciona. Si no cosechaste, escucha bien, aceptación y perdón en un lugar, no te debes de cansar de sembrar perdón y misericordia. ¿Por qué? Porque a su tiempo cosecharás. Tú y yo tenemos que perseverar en esta ley espiritual. Y cuando yo me he cansado, muchachos, es lo que Dios me ha enseñado. Sigue perdonando, sigue amando.
Sigue teniendo misericordia. Jesús nos dice en Mateo 5:44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Mira cómo Dios es bueno. Y dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Por eso debemos de comprender, amados, que el amor que damos está siendo sembrado en el Espíritu, y que finalmente cosecharemos el fruto de esas semillas de amor. Si tú y yo amamos a los que nos han odiado, a los que nos han quedado mal, y los perdonamos en oración, tú vas a cosechar misericordia. Jesús enseñó en el Padre Nuestro: perdonen a sus ofensores para que vuestro Padre que está en el cielo también los perdone a ustedes. Es algo impresionante. Por eso no debes de considerar un fracaso el hecho de que una persona que amas incondicionalmente te rechace. Esto te debe de dar libertad para seguir amando más, porque el que prometió lo cumplirá. Tú cosecharás. Si tú sigues sembrando amor y respeto, si tú sigues sembrando perdón y gracia, tú vas a cosechar eso. Por eso cuando hay un conflicto en los matrimonios, si uno de los dos decide dar perdón y dar el primer paso de ser pacificador, de olvidar la ofensa, salir de la trampa de la ofensa, tarde o temprano va a cosechar. Pero tiene que ser uno, o mejor los dos, que salgan de la ofensa, que muestren misericordia. Dice el Señor a través de Pablo: devuelvan el mal que les hacen con bien, y ascuas de fuego amontonarán sobre sus cabezas. Llega un momento en que el que nos ofendió, al ver la bondad que nosotros damos y el perdón que damos, ellos vienen a convicción, les da vergüenza. Dicen: ¿cómo yo lo he tratado mal y él sigue siendo bien conmigo? Y ahí viene la cosecha, vemos el fruto, amados. Pero tú y yo tenemos que seguir sembrando para cosechar, seguir sembrando amor, misericordia y perdón. Dale un aplauso al Señor si tú quieres ser uno de esos, por favor. Entonces, muchos cristianos no se dejarían vencer ni se sentirían ofendidos si supieran esto. Por lo general, esto no es la clase de amor que practicamos. Ofrecemos un amor egoísta muchas veces, que se siente decepcionado fácilmente cuando nuestras expectativas no son cumplidas. Eso pasa muchas veces. Entonces, si tengo expectativas con respecto a una determinada persona, esa persona puede decepcionarme. Las personas tienden a decepcionar porque somos humanos, a tal punto que no llegue a cumplir con nuestras expectativas. Entonces viene la trampa de la ofensa, y si no salimos de ella nos atoramos. Entonces, si no tengo expectativas con respecto a esa persona, cualquier cosa que reciba es una bendición. No hay algo que me debe. Cuando requerimos de las personas con quienes nos relacionamos un determinado comportamiento, estamos preparándonos para ser ofendidos. Mientras más esperamos de los demás, mayor posibilidad de ofensa existe. Iglesia, yo quiero decirte esto: ten grandes expectativas de Dios, porque Él no falla. Pero de la gente, sé considerado, porque son humanos igual que tú. Vuelvo a repetir: ten grandes expectativas de Dios, porque Él no miente y no es hijo de hombre para que se arrepienta. Pero de los humanos, de las personas, tú y yo tenemos que ser empáticos, considerados y desarrollar una misericordia continua, porque somos humanos, todos. Y así como tú quieres que siembren amor en ti,
también ellos, también esa persona que está a tu lado, puede ser tu padre, tu madre, tus hijos. Dice Proverbios 18:19, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Fíjate bien, cuidado con los muros de defensa que hacemos. Cuidado. Un hermano o una hermana ofendidos son más difíciles de ganar que una ciudad fortificada. Esto significa este proverbio. Cuando hay una ofensa y cuando vives en la trampa de la ofensa, es como si hubiera una muralla alrededor de ti. Las ciudades fortificadas tenían muros a su alrededor. Estos muros eran los que aseguraban la protección de la ciudad. Mantenían fuera a los invasores, a las visitas indeseadas. Se estudiaba cada persona que entraba. Y los que debían de impuestos tenían que pagar los impuestos para entrar a la ciudad fortificada. Los que eran considerados una amenaza para la salud o la seguridad de la ciudad se quedaban afuera. Y eso pasa cuando nos sentimos heridos. Construimos muros alrededor de nuestro corazón para salvaguardarlo y evitar futuras heridas. Es que fui herido en esta área, por lo tanto pongo una muralla porque estoy ofendido y no voy a dejar que nadie entre. Nos volvemos selectivos y le negamos la entrada a todos los que tememos que nos hieran. Y ocurre mucho en la iglesia, en la familia. Imagínate un padre de familia que no salió de la trampa de la ofensa de su padre biológico. ¿Cómo desarrollará un muro que impide que entre amor y que salga amor? Mucha gente llega a la iglesia con ofensas y por lo tanto los muros están tan levantados que no dejan entrar nuevas amistades, nuevos amigos de batalla, nuevos amigos de bendición, y ellos tampoco salen de su misma prisión. Rechazamos a todos los que creemos que nos deben algo. Les negamos el acceso hasta que hayan pagado todo. Le abrimos nuestra vida solamente a quienes pensamos que están de nuestro lado. Y yo quiero decirte algo. Tú no puedes seleccionar tus amistades, tus íntimas amistades, solo porque sean los que te dan por tu lado. Cuando seleccionamos solo a los que nos sentimos que no nos contradicen, no nos confrontan, están de acuerdo tanto en nuestros errores como en nuestros aciertos, no hay exhortación de esos amigos, no hay ese cuidado mutuo. Escucha bien, tú tienes muros de defensa, porque la misma ofensa hace que seas de una manera que nadie te puede decir nada. Porque cuando te dicen algo, un buen amigo, un buen hermano cercano, que algo que debas de corregir, inmediatamente te ofendes porque nadie puede entrar, ni siquiera tú puedes salir. Una ciudad fortificada, esto se refiere el proverbio. Y sin que sepamos cómo sucede, amados, cuando estamos atrapados en la trampa de la ofensa, estos muros de protección se convierten en una prisión para nosotros. Y a esta altura ya no solo miramos con sospecha a las personas, a los que entran, sino que nos aterroriza la idea de salir de nuestra fortaleza. Nos aterroriza ser vulnerables, nos aterroriza mostrar nuestra necesidad de afecto, de compañía.
cuando nos sentimos ofendidos, miramos principalmente hacia adentro, guardamos con cuidado nuestros derechos y nuestras relaciones personales. Consumimos nuestras energías tratando de asegurar que no se produzcan nuevas heridas. Si no nos arriesgamos a ser heridos, déjame decirte, no podemos brindar amor incondicionalmente. El amor que descendió del cielo, amó incondicionalmente, se arriesgó a ser ofendido. ¿Tú crees que Dios no es ofendido por ti y por mí? ¿Tú crees que Dios no fue ofendido? El amor incondicional, el amor ágape, lleva en su paquete que te ofendan. Pero el amor ágape, amados, tiene una satisfacción eterna y un gozo que nada ni nadie puede llenar. Por eso Pablo exhorta: no nos cansemos de hacer el bien, no se cansen de hacer el bien, porque si no desmayan, a su tiempo cosecharán grandes bendiciones. Porque él está hablando que ágape tiene verdadera satisfacción. Cuando tú amas incondicionalmente, tú estás cerca del corazón de Dios. Cuando tu iglesia desarrollas un amor incondicional, tú estás pareciéndote a Jesús. Y eso es la mayor satisfacción que nos puede pasar en la vida. El amor no busca lo suyo, pero las personas que se sienten heridas se vuelven más introspectivas y se limitan a sí mismas. En este ambiente el amor de Dios se enfría como la cera. Se enfría como la cera. Y un ejemplo natural que quiero darles de este fenómeno se encuentra en los dos mares de la Tierra Santa. El mar de Galilea recibe y entrega libremente agua. Tiene abundancia de vida y alberga muchas especies y plantas acuáticas. Y el agua del mar de Galilea es llevada por el río Jordán al mar muerto. Y este mar muerto, amados, solo recibe agua, pero no la deja salir. Y ahí no hay vida. Y ahí no hay ninguna especie de animales, ninguna especie de plantas. ¿Por qué? Porque la vida no puede mantenerse si tratamos de aprisionarla. Porque la vida debe de ser entregada libremente. Todo lo que se estanca, todo lo que se guarda en la ciudad fortificada, tarde o temprano se enfriará y perecerá. De modo que un cristiano ofendido recibe vida, pero debido al temor no puede compartirla. Y como consecuencia, aún la vida que entra a él se estanca dentro del muro por la presión de la ofensa. Y sabes que el Nuevo Testamento nos habla de estos muros de fortaleza en 2 Corintios 10, verso 4, acompáñame. Dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Las armas que Dios nos ha dado destruyen estas fortalezas. No son carnales sino espirituales. Entonces en Cristo Jesús estas fortalezas se pueden destruir. Podemos ser personas que reciben el amor de Dios y lo da. Podemos ser personas tan sanas, tan saludables, que nuestros matrimonios dan perdón y misericordia. Podemos ser tan sanos que nuestros hijos pueden tener un ambiente de un amor incondicional, porque hemos recibido el amor de Dios y se han caído esas fortalezas en nuestras vidas para que fluya el amor. Dale un aplauso, porque Dios es bueno y las fortalezas habrán de caer. Quique, ¿me puedes llevar con el aire de este lado? Hace como calor acá, ¿verdad? ¿No? ¿Están bien? A ver si está prendido, por favor.
Entonces, cuando filtramos todo lo que recibimos a través de los dolores, rechazos y experiencias negativas pasadas, nos resulta imposible creerle a Dios. Entonces, todo lo que tú estás recibiendo de Dios, si tú lo asocias con tu pasado, con lo que te pasó, con lo que experimentaste de ofensa, tú no estás recibiendo la bendición de Dios con plenitud. ¿Por qué? Porque comenzamos a dudar de Dios. Dudamos de su bondad y su fidelidad porque lo juzgamos con los parámetros que los hombres han marcado en nuestra vida. Porque si mi papá terrenal me quedó mal, si mi papá me ofendió, entonces inconscientemente, al escuchar que Dios es mi Padre, si yo no salgo de la trampa de la ofensa, yo voy a asociar a Dios con lo que recibí del hombre. Y Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo cumplirá. Claro que sí. Entonces es algo que tú y yo debemos entender, amados, que la trampa de la ofensa hace que yo no le crea a Dios en su totalidad. Isaías 55 verso 8 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, dijo Jehová. Porque son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios es más grande de lo que tú te imaginas, y el amor de Dios es más grande de lo que tú has pensado. Pero desgraciadamente las ofensas hacen que tú y yo encajonemos a Dios. Como me fue en el pasado, me ofendieron, me lastimaron, entonces limito a Dios. Y Dios, amados, no porque no coseches lo que has sembrado a tu tiempo, no quiere decir que te está quedando mal. Dios es Dios y lo hará y lo cumplirá. Si algo he aprendido, amados, al caminar con Cristo, es que el hombre se puede equivocar, el hombre puede fallar, pero nuestro Dios seguirá siendo fiel, y de Él tú y yo debemos de depender. Dale un aplauso al Señor. Salgamos de esa trampa de la ofensa. Salgamos. Las personas ofendidas pueden encontrar versículos bíblicos que apoyen sus argumentos, pero no es así como Dios desea que se utilice la palabra, iglesia. Cuando hay una ofensa, hasta usamos la Biblia para escudarnos de esta falta de perdón y misericordia. Y el conocimiento de la palabra de Dios sin amor es una fuerza destructora, porque se llena de orgullo y legalismo. 1 Corintios 8 verso 1 dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Pero mira lo que dice enseguida: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Entonces esto hace que nos justifiquemos en lugar de arrepentirnos por la falta de perdón. Porque cuando estamos ofendidos, pensamos que el arrepentimiento es conocimiento, y no. Y yo no estoy hablando, iglesia, que seamos gente sin conocimiento, sin preparación, no. Estudiemos, preparémonos para la vida, estudiemos la palabra. Ustedes saben, renuevan, nos esforzamos, la lectura bíblica, los estudios bíblicos, buscamos la palabra, pero el amor no se puede ir de esta congregación. El amor no se puede ir de este lugar.
Así como entra el amor de Dios a través de Cristo, a través de nuestra fe en Cristo, y llega y nos llena a todos, tiene que salir para allá afuera, no se puede estancar. El amor tiene que fluir. No podemos quedarnos ofendidos. ¿Por qué? Porque el conocimiento envanece cuando no hay amor. Yo no quiero que seamos ese tipo de iglesia, que porque estemos ofendidos por el pasado, estemos juzgando, criticando a otros ministerios. Yo les he dado ejemplo. Yo en este lugar yo no critico otros ministerios, porque una iglesia tiene que fluir en el amor, amados, y tenemos que salir de la ofensa. Esto crea una atmósfera en la que podemos ser engañados cuando permanecemos ofendidos, dado que el conocimiento sin el amor de Dios nos lleva al engaño. Ahora, Jesús dice en Mateo 24:11 que muchos serán engañados. Ahora, ¿quiénes serán engañados? Los ofendidos cuyo amor se ha enfriado. Y luego dice en Mateo 24 también, ahí en el verso 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Cuidado con los falsos profetas, iglesia. Cuidado. Jesús les llama lobos con piel de cordero, ahí en Mateo 7, verso 15. Son hombres que buscan lo suyo, que aparentemente son cristianos, pero en su interior tienen una naturaleza de lobo. Y a los lobos les gusta andar rondando a las ovejas. Se les encuentra tanto en la congregación como en los púlpitos. Y las presas fáciles de los falsos profetas son las ovejas ofendidas. Y estos deben de ser identificados por su fruto, no por sus enseñanzas ni por sus profecías. Muchas veces su enseñanza parece ser sana, mientras que el fruto que se ve en sus vidas y ministerios no lo es. Escucha con atención, iglesia. Un ministro, un cristiano, es lo que vive, no lo que predica. Tú no puedes dejarte llevar por una persona por lo que enseña o por lo que profetiza. Tenemos que escuchar de acuerdo al fruto que ellos transmitan. Los lobos siempre persiguen a las ovejas heridas o jóvenes, no a los que son fuertes y sanos. Y ellos les dicen a las personas lo que desean oír. ¿Estás ofendido? Vente para acá. Aquí sí te damos ministerio. Aquí sí te tomamos en cuenta. No. Los lobos siempre persiguen a los ofendidos. Segunda de Timoteo 3, verso 1 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. En estos últimos tiempos tú y yo tenemos que evitar a los que tienen una apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ellos. ¿Sabes una cosa? Me acuerdo cuando mi pastor nos mandó para Chihuahua. Él discernía el ambiente espiritual de Chihuahua y me dijo: Andrés, que Dios les dé la gracia para hacer una iglesia saludable, que sea como un agua que sana, porque hay un ambiente espiritual de división, tanto en las familias como en las iglesias, porque la trampa de la ofensa ha sido difícil de detectar y por lo tanto ha causado divisiones no solamente en los hogares sino en las iglesias.
Porque el levantamiento de hombres amadores de sí mismos en estos últimos días es una realidad. Segunda de Timoteo 4:3 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esto es lo que Jesús está advirtiendo. Hey, en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará y falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Iglesia, velar y orar. Son tiempos decisivos. Son tiempos donde nuestra salvación es la perla de gran precio que tenemos que cuidar con celo y con temblor. Y tú y yo no podemos caer en el engaño debido a la trampa de la ofensa. Recordemos que somos una generación expuesta a la información. Pablo podía ver proféticamente que estos hombres y mujeres engañados tendrían el celo de obtener conocimiento, pero permanecerían sin cambios porque jamás lo aplicarían. Cuando hay engaño por la trampa de la ofensa, tú te enfrascas en el conocimiento, en el reconocimiento, pero no hay aplicación del conocimiento en tu vida personal. No importa, amados, cuán actualizado estés tú con respecto a las nuevas revelaciones, ni a cuántos seminarios hayas asistido, ni cuántos libros has leído. Si estás ofendido y no has perdonado y te niegas a arrepentirte de este pecado, no has llegado a conocer la verdad. Así de sencillo. No importa cuál sea la revelación que tú puedas tener, si tu fruto cuenta otra historia, no estás caminando en la verdad. Y puedes caer en el riesgo, y puedes estar en el riesgo de convertirte en una fuente de la que brota agua amarga que produce engaño y no verdad. No importa, amados. La ofensa trae traición. Dice en Mateo 24:10, Jesús está diciendo: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Esto habla de traición. Se entregarán unos a otros, se traicionarán. Examinemos esta afirmación. Si observamos con cuidado, encontraremos una progresión. Una ofensa, un tropiezo, lleva a la traición, que es la entrega, y la traición lleva al odio. Matrimonios, saquen las ofensas de sus corazones, porque la trampa de la ofensa los puede llevar a la traición. Y no podemos dejar un legado a nuestros hijos de traición, porque el fruto de la traición es el odio. Saquemos las ofensas. Está como el chiste de los dos compadres que se topan en el lobby de hotel, fueron a una conferencia de matrimonios. Hay que hacer una, ¿no? Ahí en el Wingate, ¿no? Un día ahorramos todos y una noche, ¿se imaginan? Qué padre. Cada quien en su cuarto, recibimos la palabra y luego nos vamos a hacer la tarea, ¿verdad? Y luego ya a convivir, ¿no? A gusto. Están los dos compadres y ¿qué onda, compadre? ¿Cómo te fue? Suave. No, compadre, mi esposa se puso bien histórica. No, compadre, dirías histérica. No, histórica. Ella comenzó que tú en el 90 me hiciste, y luego en el 2000 volviste a hacerlo, y luego en el 2004 esto y lo otro. Histórica, compadre. No, amados, tenemos que salir de la trampa de la ofensa, porque la traición está al día. Y tú y yo tenemos que y podemos en Cristo tener matrimonios fuertes que se perdonan. Debes de comprender la realidad del evangelio, iglesia. Que lo que sucedió antes de caminar con Cristo en tu matrimonio, si hubo traición, si hubo ofensa, si hubo insulto, si hubo violencia verbal, de lo que sea, todo lo que sucedió antes de que tú y tu esposa buscaran a Cristo, la sangre de Cristo lo ha cubierto.
Y mujer, si la sangre de Cristo lo ha cubierto, ¿quiénes somos nosotros para seguir en juicio y ofendidos? Tú y yo debemos de comprender que en Cristo Jesús realmente somos nuevas criaturas. Tú y yo debemos de abrazar que en Cristo Jesús las cosas viejas ya han pasado. He aquí, todas son hechas nuevas. Dale un aplauso al Señor, porque Cristo Jesús realmente ha sanado nuestras vidas. Las personas ofendidas deben estar protegidas y seguras a cualquier costo. Y esto los hace capaces de traicionar a otros. Cuando traicionamos a alguien, estamos buscando protegernos o beneficiarnos a costa de otra persona y por lo general de alguien con quien estamos relacionados. Eso es lo que hace la trampa de la ofensa. Nos lleva a traicionarnos. Por lo tanto, una traición en el reino de Dios se produce cuando un creyente busca su propio beneficio o protección a expensas de otro. Esto ocurre cuando la ofensa en el reino de Dios se alberga y se deja. La traición entonces lleva al odio y con consecuencias muy graves. Primera de Juan 3:15, vamos a leerlo, dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces, qué triste que podamos encontrar ejemplo tras ejemplo de ofensas, de traiciones y odios en esta sociedad, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Qué triste. Odio entre los creyentes en la actualidad. Odio entre hermanos. Peleando herencias cuando los padres parten de esta tierra por la ofensa, por la falta de perdón. Matrimonios dividiéndose, dejándose de hablar por semanas, amados. La ley del hielo no es una ley del reino de Dios. Las leyes del reino de Dios, los principios espirituales del reino de Dios, es una contracultura. Pero la ofensa es: no le voy a hablar hasta que Él me hable. No lo voy a tratar bien hasta que Él reconozca. Y Jesús nos dice: amen a los que los han ofendido. Hemos olvidado las palabras de Jesús, Mateo 5:44. Pero yo os digo: amar a vuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Hay muchos recuerdos que se me vienen a mi mente cuando predicamos el perdón y en este momento que Dios nos dio para tratar la ofensa en el corazón. Y uno de los momentos es el recuerdo que tengo de mi mamá. Yo le doy gracias a Dios por juntarnos, a mi hermano y a mí. Y pese a lo que estaba sucediendo en su matrimonio, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Y yo la veía que había una ofensa en su matrimonio con mi padre, y veía su quebranto, amados, veía su lucha. Me acuerdo una vez que hubo una pelea entre ellos, hasta el día de hoy no sé qué pasó, pero recuerdo que colgó el teléfono ella y estaba llorando, y me volteó a ver y me sonrió. Y me dijo: ahí están tus huevos con chorizo, ponte a cenar unos huevos ahí con chorizo. Y me dice: ¿por qué nos vamos a la iglesia? Yo creo que cuando desarrollamos una perseverancia en seguir sembrando misericordia, perdón, en seguir sembrando, el Señor, amados, a su tiempo cosechará
y nos dará cosecha. En su tiempo, no en nuestro momento, no es nuestra manera, hasta que el Señor lo desea, pero la cosecha vendrá. Tienes que salir de la ofensa. No puedes dejar que una traición amargue tu vida y unas murallas estén siempre en ti. Muchos de nosotros no podemos abrir nuestro corazón a nuevas amistades, a nuevas relaciones. ¿Por qué? Por las ofensas del pasado. Vamos a salir de la ofensa. Hace algunos años, los primeros bautizos de Iglesia Renueva, mi papá estaba en la fila para bautizarse por la fe en Jesucristo. Y Dios me dio el privilegio de entrar con él a las aguas y sumergirlo. Lo quería dejar como unos 10 minutos para que agarrara la onda. Le dije a los sugieres: échenle cloralex para que se purifique por todos lados. Se crean, amados, la cosecha viene. La cosecha viene. La cosecha viene. Tienes que seguir sembrando amor, misericordia. La cosecha viene. Tienes que seguir adelante. Que no se nos olvide las palabras y el mandato de nuestro Dios. Filipenses 2 verso 3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, nada, amados. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Sal de esas murallas. Deja de ver siempre nomás tu necesidad. Deja de buscar siempre nomás lo tuyo. Sal, ve lo de los demás, sino cada cual también por lo de los otros. Y mira el siguiente verso: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Consideremos a Cristo e imitémoslo en todo. Seamos como Jesús, perdonadores. Si nuestro amor se ha enfriado, si nuestro amor ágape se está enfriando y te está resultando difícil salir de esta situación en tu matrimonio o dentro de la iglesia, o cualquier necesidad que tú tengas, no permitas que se enfríe a tal grado que ya no puedas dar el amor que por gracia Dios te ha dado a ti. Cuando Jesús sufrió maltrato, no devolvió mal por mal, sino que le confió su alma a Dios, quien juzgaría justamente. Dice 1 Pedro 2:21: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, escucha el ejemplo de Jesús, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Él estaba en el madero siendo maldecido y él no maldecía. Él estaba en el madero acusado y él no acusaba. Él no estaba amenazando. Él tenía el poder de ordenar que una legión de ángeles descendiera, pero él no lo hacía. Para que sigáis sus pisadas, dice Pedro. Este es el ejemplo que tenemos de Cristo. Debemos llegar a un punto, iglesia, en que confiemos solamente en Dios y no en la carne. Muchos dicen con sus labios: sí, Dios es mi Padre, pero viven como huérfanos. Manejan sus vidas con sus propias manos, al tiempo que con su boca dicen: Él es mi Dios y Él es mi Señor. Recuerda esto: cuando nos resistimos a la tentación de sentirnos ofendidos, Dios nos va a dar una gran victoria. Tienes que resistirte a esta tentación. Tienes que huir de esta tentación de estar en ofensa. Perdona y encomienda tu causa a Dios, que es el que juzga justamente. Perdona
Y encomienda tu causa al Señor. Señor, tú conoces mi corazón. Tú sabes que no fue mi intención y estoy siendo provocado y estoy siendo juzgado. Encomienda al Señor, que Él juzga con justicia. Ahí en tu lugar, cierra tus ojos y dile al Señor: Señor, yo encomiendo mi causa a ti. Tú eres el que juzga justamente. Quiero salir de la trampa de la ofensa. Quiero inmediatamente perdonar cuando tenga que perdonar. Señor, no me permitas vivir en una ciudad fortificada donde viva desconfiando de mi matrimonio, donde viva desconfiando de las personas. Señor, llénanos de tu amor incondicional. Un amor ágape se derrame sobre nosotros. Y si somos ofendidos, danos la gracia para perdonar. Danos la gracia de ser como tú. Dios, que en este tiempo tan difícil se escuchan tantas cosas en el mundo, el amor en tu iglesia no se enfríe, Dios. Nuestros hijos necesitan recibir en casa una segunda, una tercera, una cuarta oportunidad. Dile, mujer, mi marido necesita un amor incondicional. Señor, ayúdame a no tener una lista de requisitos para amarlo, para respetarlo. Ayúdame a amarlo porque es mi marido, porque es mi esposo. Ayúdame a perdonarlo. Vamos, hombres, díganle al Señor: Señor, ayúdame a amar a mi esposa como tú amaste a tu iglesia, con un amor sacrificial, un amor incondicional. Amor ágape en tu iglesia, Señor, amor ágape. Amigos incondicionales, hermanos en Cristo incondicionales. Amados, yo quiero decirles algo: que en esta iglesia se respire y se viva el amor ágape. Que en esta iglesia, si alguno cae, no hagamos leña del árbol caído, que nos levantemos. Que tú puedas caminar en tu vida sabiendo que tienes una familia en la fe que te ama y que está dispuesta a apoyarte, tanto en los buenos momentos como en los malos momentos. Eso, que sea nuestra oración para Iglesia Renueva. Amor ágape aquí, amor ágape aquí. Tú vales más que los ladrillos en donde vives, que las telas que vistes o que los fierros que conduces, porque Dios te amó a ti. Lo demostró en la cruz. Amor ágape, iglesia, amor ágape. Amor ágape incondicional, incondicional. Ponte de pie, por favor. Amor ágape, Señor. Amor ágape. Amor ágape incondicional, sin distinción. Sin distinción, Padre. Danos ese amor en la congregación, en nuestros hogares, Señor. Que la trampa de la ofensa no enfríe nuestra pasión por ti, Señor. Guárdanos de las falsas doctrinas, de los falsos profetas, Señor. Guárdanos. Que cuando nos sintamos ofendidos no caigamos, Señor, en escuchar falacias y fábulas. Que recordemos siempre tu evangelio. Mi hermano, mi hermana, ¿sabes por qué tú y yo debemos de venir a la iglesia? Porque somos olvidadizos y constantemente tenemos que estar recordando el evangelio. No se nos puede olvidar el evangelio. Y la esencia del evangelio elimina toda ofensa de nuestro corazón. Fuimos perdonados en Cristo para nosotros poder perdonar. Comienza a perdonar. Dile: Señor, yo perdono, yo bendigo. Empieza a orar por los que te han ultrajado, te han maldecido, te han señalado, te han lastimado. Comienza a orar, a bendecir, no a maldecir. Dile: yo los bendigo, Señor, yo los bendigo. Vamos, iglesia, sé como Jesús en su carácter. Vamos, sé como Jesús en su carácter. Comienza a bendecir. Algunos de ustedes han estado ofendidos con sus hijos y amamos a los hijos incondicionalmente, damos nuestra vida por ellos, pero también ofenden su ingratitud, muchas veces su falta de cuidado hacia nosotros. Empieza a perdonar.
Si tienes hijos mayores que te han ofendido, empieza a bendecirles. Empieza a bendecirles. Dile: Señor, yo bendigo a mi hija, yo bendigo a mi hijo. Jóvenes, pídele perdón si has contestado mal a mamá o a papá. Jóvenes, si has sido áspero con tus palabras, pídele perdón a Dios. Puedes salir de tu lugar, joven, y buscar a tus padres si están aquí y abrazarles. Salgan de la trampa de la ofensa. Salgan de la trampa de la ofensa. Yo no sé qué haya pasado en tu pasado. Yo no sé cómo fue tu relación con tu papá y si esté distorsionando la imagen que tú percibes de Dios. Perdona a tu padre, perdona a tu papá. Tal vez de repente tú despertaste y ya no estaba papá. Perdónalo. Perdona el abandono, perdona el divorcio de tus padres, perdona a tu madre y dile al Señor: Señor, ya no quiero tener estos muros. Quiero recibir tu amor y dar tu amor a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo, mujer. Dile al Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, trae tu amor ágape a cada uno de nosotros, incondicional, incondicional, incondicional. ¿Cuántos perdonan a sus padres? Levanten sus manos. El evangelio no nos lleva a juzgarlos. Hicieron lo mejor que pudieron. Amén. Tomamos lo bueno, los honraremos hasta el fin, pero jamás nos sentaremos en una silla de jueces, porque así como tú y yo somos necesitados de Cristo, así ellos también fueron. Y gloria a Dios por los padres, amén. Seremos una generación que honra a los padres, saliendo de la trampa de las ofensas. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Que el Señor nos libre de las traiciones, de traicionarnos como familia, de traicionar a nuestros padres, de traicionar a nuestros hermanos en la fe. Que el Señor nos libre y nos guarde en estos últimos tiempos con un amor apasionados por Dios y entre nosotros. Amor ágape, iglesia. Recibimos amor y damos amor. Vayan esta semana, amen incondicionalmente, hagan 2 o 3 llamadas a sus hermanos, perdonándoles, bendiciéndoles. A sus amigos, amen incondicionalmente, amen, amen, amen. No se cansen, porque si no desmayamos cosecharemos grandes bendiciones. Amén. Dios les bendiga, amados. Vamos a hacer una oración. Padre, despídenos con tu bendición. Padre, que esta semana sea de victoria. Señor, que alcancemos promesas en ti, y que en el nombre de Jesús, Señor, tu gracia y tu cuidado esté en nuestros hogares toda esta semana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, iglesia.